Tatiana, qué gusto tenerte aquí con nosotros en Ahora Futuro México y el Mundo, un programa donde hablamos pues, de temas contemporáneos, de temas de actualidad, y yo creo que uno de esos temas muy importantes sigue siendo la arquitectura y las cosas que nos vas a platicar, y por lo mismo muchas gracias por estar con nosotros. Encantada, muchísimas gracias, Enrique. Es un placer para mí estar con ustedes. Oye, Tatiana, tú en ocasiones anteriores nos has hablado de la importancia de integrar lo que vienen siendo los valores sociales, la colaboración, el diseño sensible. Explícanos un poco cuál es tu filosofía con respecto a la arquitectura y también cómo ha ido seguramente evolucionando, pero ¿qué quiere decir esto de integrar valores, colaboración, estos temas que nos has platicado? Bueno, es que a mí desde siempre cuando inicié a hacer arquitectura me parecía muy difícil imaginar que yo podía decidir cómo alguien más podía vivir. Para mí era una cuestión que viene intrínseca con la arquitectura y que es lo que básicamente la definición de la arquitectura, pero me parecía muy complejo, ¿no? Entonces siempre busqué canales como de comunicación y de colaboración para poder entender cómo entre todos, ¿no? Generar el conocimiento suficiente para que alguien más pudiera habitar este planeta. Y en ese camino me di cuenta que no solo era necesario como de alguna forma hacer un esquema horizontal de colaboración, sino de integrar a ese habitante, ¿no? En la forma de diseñar el planeta, empezando desde el núcleo más básico que para mí y el más vital que para mí es el espacio doméstico, hasta el espacio público en colectivo. Y es ahí como fui empezando, ¿no? A entender cómo integrar estas voces y cómo hacer, que todavía eso es una pregunta pendiente, cómo hacer que la arquitectura se vuelva una plataforma para que cada quien genere su propia vida, ¿no? Y no que esté determinada por alguien más. Porque a veces pareciera de lo que a veces uno escucha en algunos arquitectos es casi que se tendría uno que acoplar al gusto, a la visión del arquitecto y bueno, tú ahí después, ya sea que vivas en una casa hecha por arquitecto o en algún edificio hecho por arquitecto o ciudades, como que se tuviera uno que acoplar y tú más bien lo que estás diciendo, pues es al revés, ¿no? Es tratar de juntos, tratar de decidir, pero sobre todo pues, quién lo va a habitar, quién lo va a vivir. Definitivamente, porque además es que todos somos absolutamente distintos. Hay tantas maneras de habitar como millones de personas o billones de personas en este planeta. Pero no solo eso, yo me he dado cuenta a lo largo de mi carrera que todos habitamos de forma distinta de acuerdo a nuestra etapa de la vida y la habitamos de forma muy distinta, ¿no? Y la arquitectura es muy estática. Sí tiene una condición que es física y que es imposible de cambiar, ¿no? Porque es estática o 100%, pero yo creo que sí hay oportunidades para eliminar estandarizaciones, homologaciones, incluso líneas en la ley que determinan cómo alguien que no realmente comulga con los valores con los cuales esos fueron establecidos, habita, ¿no? Y en nuestro país eso es clarísimo, ¿no? En la ley determina cómo debe de ser una vivienda. Sin embargo, el país está conformado por 67 comunidades reconocidas, que yo digo entre paréntesis reconocidas porque están nombradas, ¿no? Y cada una tiene una forma de habitar muy distinta, muy distinta. Y podemos poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Los mayas, por ejemplo, no duermen en camas. La definición de la vivienda actual en la ley hace que solo puedas poner una cama en una habitación. Y ellos no duermen en camas por muchas razones y es la manera más sustentable de vivir, pero por razones antropomórficas. Ellos están acostumbrados a dormir así, ¿no? Como nosotros no estamos acostumbrados a dormir en una hamaca, ellos no están acostumbrados a dormir en una cama. Y este es un ejemplo muy burdo, pero como de esos hay miles, ¿no? Las configuraciones sociales que determina la ley son muy impositivas porque está determinada la vivienda para una familia heteropatriarcal y en el mundo solo el 24% de la gente vive en esta forma social, ¿no? Las comunidades a las cuales me refiero fueron impuestas en esta forma social, pero no necesariamente es la única forma de habitar, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría entender cómo la arquitectura puede abrir muchos más canales para que todos quepamos. Y ese es un tema en el que desde que nos conocimos o que yo te conocías, has tenido esa posición muy, muy consistente, ¿no? De decir que nuestras leyes en ese sentido son demasiado rígidas y determinan o explican o condicionan el tipo de vivienda y por lo mismo condicionan cuál puede ser financiada por las instituciones públicas y cuáles no.
y que ese pues al final del día es un error, porque probablemente no debería estar en ese nivel, ¿no? Incluso la definición, debería haber ciertos criterios sobre la vivienda, debe ser digna, debe ser suficiente, debe ser, pero ya entrar al detalle, pues como dices, la sociedad sí se mueve de manera mucho más ágil, y la ley pareciera ser que a veces es un freno, ¿no? Un acicate, y no toma en cuenta todos estos tipos de comunidades o de formas de familia. Dijiste que el 24% de las familias en el mundo es ¿qué? ¿Hetero qué? Heteropatriarcales, o sea, tienen una configuración de familia de una pareja con hijos y habitan de esa forma. Sin embargo, el 100% del parque habitacional está construido para ese tipo Claro. de arreglo social, porque incluso, te digo, hasta descrito por la ley prevé que la casa tiene que ser mínimo un espacio que tenga 2 recámaras, una más grande, una más chica, una cocina, una sala, un espacio de estar y un baño. Eso es lo que mínimo tiene que tener una vivienda. Evidentemente la ley se hace con un sustento muy loable, ¿no? Que es entender cuál no se puede dejar de ser el mínimo. Pero desgraciadamente, al ya encasillarlo ahí, determina uno mucho los máximos, porque finalmente acaba siendo el máximo en la practicalidad, pero sobre todo acaba limitando porque entonces una vivienda tiene que ser eso para ser clasificada como vivienda, para poder venderse, para poder establecerse como propiedad, para poder entrar en un esquema de financiamiento o de subsidio, y si no cumple con esa definición, no entra, ¿no? Es lo que tú estabas diciendo. Entonces, pues, y esto es una situación que no es una condición nada más en nuestro país, es una condición mundial, ¿no? Se estableció como tal en el siglo pasado. Y otra vez, la estandarización y la homologación de esta manera de habitar se dio, por un lado, con fines como muy específicos sociales para poder establecer de alguna forma los mínimos de cómo alguien debe de habitar, pero por el otro lado, pues sí se olvidó, ¿no? De tomar en cuenta que el mundo no lo definen las 3 personas en el mundo occidental con el capital suficiente para poderlo decir, ¿no? Y sobre todo con esa cultura. El, la mayor parte del mundo que no es el mundo occidental blanco vive de otras maneras, completamente, ¿no? Y sin embargo, hoy en día, después de 100 años, que más o menos lleva esto como ya volviéndose algo establecido en la sociedad, pues hemos logrado que la gente quiera habitar de la misma forma. Sin embargo, es muy difícil poderlo hacer porque, o sea, si tú hoy le das un dibujo, le preguntas a un niño, ¿no? ¿Cuál es el tipo de casa que quiere? En Sri Lanka y a otro en Nebraska, te van a dibujar la misma casa. Y no tienen las condiciones, no tienen ni cerca condiciones parecidas de ningún tipo, culturales, sociales, históricas, geográficas, ¿no? De clima, ya, o sea, cuestiones muy básicas que definitivamente no se pueden homologar. Y no se deben homologar porque eso causa muchísima ruptura en la sociedad e imposibilidades para la mayoría. Y me imagino que lo que ocurre es que lo que habrá sido seguramente, como dijiste en un momento, una idea buena, una buena intención, lograr mínimos, se acaba devolviendo no el mínimo, sino el máximo, pero también seguramente le mete costos a la construcción que probablemente pues, no necesita una persona que está dispuesta a vivir sola, por ejemplo. Si vive sola, o incluso si vive una pareja pero no tiene hijos, como para qué quieren las 2 recámaras, por decir algo, ¿no? O incluso si hoy, como pasa en muchos temas, creo que en México 1 de cada 3 familias es uniparental. Entonces, otra vez, ¿por qué esa persona que no necesitaría tener las 2 recámaras, pues ya le metiste un costo, ¿no? Y creo que uno de los temas más complicados es, pues, acceder a la vivienda. Y esa vivienda, para que puedas acceder a ella, pues tiene que estar al alcance de tus ingresos. O viviendas multigeneracionales, ¿no? Porque la mayoría de las viviendas tienen que abocarse a esta situación de los cuidados, ¿no? Que no caben en la casa actual. Y creo que ese para mí me lleva al tema siguiente que me parece también muy relevante, ¿no? Porque sí, es cierto que a lo mejor en los grandes centros urbanos ya todos vivimos de esta forma, ¿no? En estas unidades habitacionales, pero sin embargo, no todos vivimos de la misma forma social, pero además no todos, sí todos necesitamos del trabajo de cuidado que es imposible, y hemos visto en todos lados, establecerse y hacerse desde la unidad monoparental o biparental, como la quieras llamar, que está establecida en la sociedad.
de veras no se puede y todos necesitamos cuidados para existir. Entonces, estamos eliminando esas posibilidades. Por ejemplo, otra vez, y usando el ejemplo maya, que además es que me fascina y lo conozco bien, ellos habitan de una forma muy distinta socialmente porque tienen muy establecido un esquema para generar una sociedad de cuidado muy bien hecha. El cuidado me refiero a todo lo que necesitamos para existir, que es comer, vestirnos, dormir, y son cosas que no podemos hacer por nosotros mismos, ¿no? A veces tenemos que hacer por nosotros mismos, pero entonces tenemos que depender de una institución o de un ente externo para poderlo hacer, porque o entonces no podemos producir, porque no se puede hacer al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, en la sociedad maya, los arreglos físicos dan pie a una comunidad que se encarga de los cuidados de forma social. En el modelo que estamos planteando y que llevamos cargando en la ley y en el desarrollo urbano y etcétera, eso no se puede socializar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, por ejemplo, creo que en la pandemia todos nos dimos cuenta de la imposibilidad de trabajar y cuidar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay el espacio, porque no hay el reconocimiento en la sociedad, ni en la sociedad, ni en la economía, ni en el espacio. Y yo Pero a creo ver, que perdón que ahí te es. interrumpa ahí, Tatiana, perdón que te pero por ejemplo, si nos ayudas a entender más ese ejemplo maya en el sentido de qué hace que la arquitectura de los mayas les permita poder atender ese sistema de cuidados que no lo podemos hacer en las ciudades, por ejemplo, para entender un poco más. Por supuesto, de entrada son complejos habitacional, bueno, no se llaman habitacionales, ¿no? Ese es un nombre bastante occidental, pero son complejos donde la gente habita y que no necesariamente están divididos por unidades, ¿no? Entonces, tienen distintos elementos arquitectónicos que tienen distintas funciones, ¿no? Y elementos que guardan la privacidad de los miembros que quieren compartir privacidad, ¿no? Y estos son unos elementos arquitectónicos que normalmente son ovales, están recubiertos con palma, y luego hay todos los demás elementos que se comparten. La cocina es en el exterior y está compartida con el vecino, no son vecinos, son gente que forman el núcleo social, ¿no? Okay, la No comunidad. se considera la comunidad, no son el vecino, son Mm. muchas veces son familiares, ¿no? Y entonces, además, ahí habitan todos. Los niños no son cuidados por el papá y la mamá, no son responsabilidad del papá y la mamá, son responsabilidad de la comunidad. Mm. Los adultos mayores son responsabilidad de la comunidad, no son responsabilidad del papá y la mamá, ¿no? Mm. El que tiene que ir a trabajar y traer el dinero, pues esa es la responsabilidad del que tiene que ir a trabajar y traer el dinero. El que tiene que hacer la comida, la responsabilidad que tiene la comida. El que tiene que lavar la ropa, tiene que lavar la ropa. El que tiene que lavar, cuidar a los niños, el que tiene, ¿no? Y es una comunidad que hace del cuidado un trabajo social que se comparte. En la sociedad actual no, el espacio físico ni siquiera lo permite, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque no es posible hacerlo por sí mismo, pues tenemos que depender de una institución o de contratar un servicio para poder hacerlo, ¿no? Y además de formas muy precarias y de formas muy inestables, ¿no? Porque, pues, ¿qué hace una familia que no puede ni depender de la institución ni de contratar el servicio privado, que es la mayoría de la gente? Pues tiene que hacerlo a deshoras, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Va a trabajar de sol a sol, llega a su casa y se tiene que poner a lavar, a cocinar, a planchar, a coser, ¿no? A preparar todo para el día siguiente, dormir 3 horas y luego otra vez. Y así. Entonces, la vida se va en ese lugar porque no hay de otra forma de hacerlo, ¿no? Y sin eso, no podemos ir a trabajar, ¿no? Entonces, Y tienes razón, y ahí es donde dices que la arquitectura se tiene que acomodar o respetar la forma de ser de cada comunidad, o también hay otra manera de decirlo, que creo que tú también lo has dicho, cómo la arquitectura nos tiene que ayudar a volver a esos temas comunitarios, ¿no? O sea, nada impide que en una ciudad, por más que estemos en una ciudad, no tratemos de simular o crear esa comunidad otra vez, ¿no? Como si estuviéramos viviendo en otro lugar. Y probablemente no estaba en nuestra cultura, pero alguna vez también platicamos, ¿no? Porque estás en un centro habitacional y cada quien tiene que tener su lavadora, su cocina, como que todo individual, cuando podría haber este tema más colectivo y entre otras cosas estaríamos creando una comunidad, ¿no? Hoy en día somos vecinos, estamos al lado de alguien y no sabemos ni quién es, pero esa persona podría estar cuidando a nuestros hijos o nosotros a los de ellos si nos organizáramos. Es en ese sentido, ¿no?
Sin duda, si nos organizáramos y si tuviéramos el espacio para ello, porque justamente a Claro. mí me pasó, por ejemplo, en la pandemia. Yo vivo en un edificio, soy muy privilegiada y vivo en un edificio con 6 personas, 6 unidades. Entonces dije, es ideal, ¿no? Un día yo cocino para todos, lavo, plancho, hago todo para todos. Y entonces todos los demás días tengo yo para trabajar si a mí me hacen todo lo demás, ¿no? Claro, ¿Pero dónde? claro. Y en mi cocina de 2 metros, pues no, yo no puedo cocinar para todos. Y en mi lavandería de mi lavadora que le caben 10 kilos, pues no, ¿no? ¿Cómo? Y a los niños, ¿dónde los pongo? ¿En mi sala? No, no, pues no. Entonces, ¿qué acabamos haciendo? Voy al súper, se les ocurre, ¿quieren que traiga algo más? Punto. Claro, O claro. sea, porque no existe el espacio físico. Y es una cultura, sí, a lo mejor dices, como dices, es una cultura, pero es una cultura que creamos en el siglo XX, ¿eh? Porque esto no existía antes. Anteriormente en ningún lado, ni en Occidente, ni en Europa, ni en ningún lado se vivía de esta forma. Se vivía muchísimo más con núcleos sociales que no estaban establecidos como patriarcales, ¿no? Y de familia nuclear, ni que tuvieran lazos sanguíneos ni nada, sino núcleos sociales que cooperaban para establecer todos estos trabajos. Y en algunos lugares, incluso en Europa, ya se está regresando, ¿eh? O sea, en sociedades como en nórdicas o como en Alemania, ya hay muchísimos ejemplos porque la gente obviamente se ha dado cuenta que esto es insostenible, ¿no? Porque no puedes hacer este trabajo así, porque entonces además pues ya ni vives, ¿no? O sea, además de que no es sostenible económicamente, no es sostenible socialmente, no es sostenible culturalmente. Entonces ya están regresando muchísimo a conformar espacios, incluso arquitectónicos, para poder vivir de esta forma mucho más colectiva. Oye, algún ejercicio que nos comentes en ese sentido, porque tiene razón, yo ya había empezado a oír, incluso ya escuché de alguien alguna vez hace tiempo en Monterrey que me dijo, estamos pensando en hacer algunos edificios con áreas comunes, las habitaciones son más chicas, el chiste es precisamente privilegiar también el contacto entre las personas, ¿no? O sea, que tu espacio de privacidad, pues sí lo tengas, pero es mucho más pequeño y vas a privilegiar las áreas también comunes un poco con lo que dices. ¿Algún ejercicio interesante como para luego explorarlo? Sin Que te duda, haya llamado aquí la en México atención. hay un ejercicio muy interesante que se llama la Cooperativa Palo Alto, que está en Santa Fe, y Mm. además es un ejemplo importante de autoconstrucción, de autoproducción social, ¿no? En donde la gente no solo decidió su propia comunidad, sino sus propias casas, ¿no? Entonces es muy interesante y cómo como comunidad tienen espacios cooperativos de todos estos temas, ¿no? Se ha ido transformando en los años, pero sigue muy bien defendida en términos de cómo es la propiedad y cómo es la organización social. Pero en Alemania, por ejemplo, yo he estudiado varios ejemplos que hay un edificio que se llama el R50, el otro el Spreehalle, Wohnen, y luego hay otro que está en Viena, que es muy interesante, que se llama el Sachtfabrik, que es como la fábrica de hay cajas funerarias, que era una fábrica de cajas funerarias, pero la transformaron, o sea, la demolieron y transformaron el lugar en una vivienda comunitaria. Y hay muchísimos ejemplos que se encargan, bueno, es increíble que en los países nórdicos hubo estos ejemplos a principios del siglo pasado Mm. y de alguna forma se dejaron como de alguna forma para transformarse, ¿no? En esta sociedad moderna que seguía los preceptos del modernismo, que fueron muy claramente establecidos por los arquitectos modernos, por el CIAM, para poder habitar de forma colectiva, pero mucho más individual, ¿no? Enfocado hacia la creación de la sociedad en base a la familia nuclear. Y, eh, y entonces, pues ahora que las familias nos se ha demostrado que la mayoría no son familias nucleares, ¿no? Y eso no ajusta más que para un cierto número de la población, pues entonces, ¿cómo abrir para poder, ¿no? Establecer otras formas de relaciones sociales y sobre todo, cómo, incluso para las familias nucleares, cómo socializar el trabajo doméstico y reproductivo para poder hacerlo más sostenible? Quizá una última pregunta, Tatiana, en el tema que hemos venido platicando y la evolución de la pandemia nos va a ayudar a pensar más hacia estos temas o nos va a aislar o cómo se combinan estas ideas que tú tienes y que me parecen muy interesantes y cómo embona lo que nos ha tocado vivir con la pandemia, donde también le dedicamos más tiempo a estar en nuestras casas, estamos más, los que podemos, seguimos dedicándole mucho tiempo a poderlo hacer por las vías electrónicas. ¿Cómo juega? ¿Cómo te lo imaginas? Yo espero, francamente,
que esto sí sea un llamado de conciencia, porque creo que todos en nuestra casa nos dimos cuenta de ello, ¿no? Creo que hay un núcleo de gente muy, muy extra privilegiada que ya tenía las condiciones necesarias de hacer su casa como quisiera, ¿no? Y de establecerla como pudiera y como vive actualmente. Pero la mayoría de la población no. Incluso esa población que no tuvo esa opción, es incluso la población que sí tuvo el privilegio de quedarse en casa, ¿no? En Europa se dieron cuenta, ¿no? Estaban viviendo en cajas para dormir y no en casas para habitar, ¿no? Y entonces yo creo que sí hay una forma, yo creo que sí hay como una presión importante que viene de la noción de que de repente todos nos tuvimos que encerrar en estas cajas para dormir, y hacer todo las 24 horas, ¿no? Y entonces decidir, oye, sí quiero una caja para dormir. Digo, yo creo que ya la primera consecuencia que pasó es que mucha gente dijo, oye, no tiene ningún sentido estar trabajando todo el día para pagar esa caja para dormir en la ciudad. Mejor me voy al campo y produzco mi propia comida. Digo, esa es una situación obviamente muy privilegiada, ¿no? Produzco mi propia comida, toco con la tierra, a lo mejor no gano los millones, no me tengo que comprar el vestido de última moda, pero no tengo que trabajar y vivir en una caja para dormir, ¿no? Entonces, eso ya es un fenómeno que pasó de una forma muy masiva, muy impresionante en muchas ciudades, con gente acomodada, ¿no? Digamos, clase media para arriba. Y por el otro lado, creo que entonces eso genera un cambio de conciencia y una oportunidad de esos espacios que se abren en las ciudades de la gente que deja, ¿no? Para transformar esta noción. Y yo creo que espero que nos hayamos dado cuenta, ¿no? Del poco respeto que le tenemos y del poco reconocimiento que le tenemos al trabajo doméstico y al reproductivo, que yo creo que esa es la base de la transformación, o sea, porque si no transformamos eso, no vamos a poder transformar las relaciones sociales y por lo tanto no vamos a poder transformar las relaciones con nuestro medio ambiente y con nuestro planeta para seguir viviendo aquí, que no nos expulse un día la naturaleza. Que nos saque, que nos saque. Oye, pues como siempre, muy interesante platicar contigo y que nos recuerdes que al final del día, pues como sociedad tenemos que evolucionar, reconocer los cambios demográficos y tratar al final del día vivir más como una comunidad, ¿no? Y no Sin más duda. bien esta visión más individualista que ya no puede serlo más, sino más bien que volvamos a tener una visión de comunidad y cómo la arquitectura nos puede llevar a facilitar esa forma de pensar. Sin duda. ¿Eh? Pues gracias por tu tiempo y te mandamos un saludo muy afectuoso, Tatiana. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a todos. Encantada de estar con ustedes.